¿Logra ver, licenciado? Sí, periodo de gracia, de acuerdo. Periodo de gracia. Es un periodo que se le da a la entidad financiera a las personas o empresas para que no paguen el interés ni el capital. De esta manera, la deuda de un lapso de tiempo. Los deudores no van a pagar lo que corresponde al capital de la cuota del préstamo. El periodo de gracia en Bolivia se refiere al tiempo que se adiciona, al tiempo adicional que se otorga para realizar los pagos después de la fecha original, sin incurrir una penalización o interés adicional. Es una oportunidad para regularizar la deuda sin mayores consecuencias. El periodo de gracia tiene un tiempo aproximado máximo de 6 meses, de 1 a 6 meses, durante el cual no tienen que pagar ni intereses ni capital de crédito. Este periodo se aplica siempre y cuando se proceda con el refinanciamiento de programación del crédito. Esta normativa mayormente pudimos verlo en tiempos de pandemia de COVID. Ok, Aquí tenemos un pequeño ejemplo, licenciado, que no abarca, ¿no? a lo que es de nosotros en sí, de Bolivia, pero es un ejemplo que que se saca un préstamo de 100.000 a 2 meses de periodo de gracia, con un tiempo de 10 meses. Y se puede observar que las primeras no se paga, lo que es los 2 meses, no se paga amortización ni la cuota. ya. Aquí, según este plan de pagos que estás presentando, estaría cubriendo, sí, interés, pero no. Sí. Eso también, licenciado, me surgió una duda, porque como hemos investigado, no sé si solo en Bolivia o en otros países aplica que sí cobran el interés, pero en Bolivia no cobran el interés. En, Solo en cobran. realidad, en el ejemplo que me estás mostrando aquí, que ese es el de Perú, me has dicho, ¿no? Sí, sí, no Sí, aplica. sí, sí está calculando intereses. ¿Mm? Sí, buscando igual videos, licenciado, para sacar con periodos de gracia, sí aplican el interés, pero investigando lo que es Bolivia, no aplica lo que es el interés. Ahora, bueno, en realidad, solo quería hacer notar eso por si acaso, pero de todas maneras, en el periodo de gracia, a ver, el periodo de gracia normalmente las instituciones financieras lo otorgamos con la finalidad de qué? De que el flujo de caja del cliente por un tema de inversiones que vaya a realizar o construcciones que vaya a ejecutar, no se vea afectado. Lo que pasa es que en un periodo de inversiones, las empresas normalmente en ocasiones tienen un presupuesto. Sin embargo, por el transcurso del tiempo, este presupuesto puede puede tener o sufrir ciertas variaciones. Entonces, por ese motivo es que se le otorga un periodo de gracia. Ahora, el periodo de gracia puede ser de capital e interés o puede ser solamente de capital, ¿ya? Como está en la tabla que estamos viendo en la pantalla, ¿ya? Entonces, hay esas dos opciones. Y la institución financiera, lo que normalmente yo he visto es que se otorgue periodo de gracia solo a capital y el interés sí la institución financiera lo va cobrando en el tiempo. O sea, con periodicidad, si en caso es mensual, mensual, si es trimestral, trimestral, si es semestral, semestral. Ahora, también se otorga el periodo de gracia en, para poder darle cierta holgura o cierta liquidez a la empresa en caso de que hagas reprogramaciones. ¿Por qué? Porque puede ser que la empresa por un tema coyuntural no vaya a generar el flujo suficiente para cubrir capital e interés y solo pueda cubrir intereses. Por lo tanto, tú al hacer una reprogramación, le estás otorgando la posibilidad a la empresa de que solo nos cubra el interés y te vas a adecuar a su flujo de caja. ¿De acuerdo? Ese es uno de los usos del periodo de gracia. ¿Ya? Y lo más usual es que van a ver que normalmente para
algunos ciertos productos o por un tema comercial de la institución financiera, un tema de agresividad en el mercado, a veces les otorga a los clientes periodo de gracia a capital, porque es un gancho, porque le interesa al cliente, porque no le estás cobrando el capital y él está utilizando ese beneficio para poder reinvertir o en su negocio o hacer otras inversiones. ¿De acuerdo? Eso también hay que tomarlo en cuenta ustedes que van a ser asesores de créditos. En algún momento van a utilizar seguramente esta condición como un gancho o como algo atractivo para el cliente para poder captarlo. ¿De acuerdo? ¿Qué más? ¿Qué más del periodo de gracia? Bueno, creo que es más o menos es el general de esta condición. Si alguno tiene alguna consulta o duda, por favor. Bueno, creo que no. Ok, gracias, grupo. Bueno, con eso hemos concluido la parte de las exposiciones. Ahora vamos a iniciar. Vamos a continuar nuestra exposición, por favor. Ya. Hemos visto entonces los diferentes segmentos del mercado, cómo calcular el tamaño del cliente, los principales elementos de evaluación crediticia. Hemos visto los tipos de créditos de acuerdo al segmento del cliente. Hemos comenzado a ver las condiciones de los créditos. Hemos revisado todo lo que es plazo, interés, métodos de pago, periodicidad, garantías, seguros y gracia, y el periodo de gracia. Ahora, un poquito vamos a repasar, porque lo hemos comentado durante la exposición del grupo de garantías, los tipos de garantía. ¿De acuerdo? Estamos, bueno, habíamos hablado durante la exposición que existen diferentes tipos de garantía. Entre ellas está la garantía autoliquidable. Como les he dicho, corresponden a DPFs que pueden ser ignorados a favor del acreedor, pueden ser de nuestro banco o de otro banco. También les he hablado de las contragarantías. Bueno, en realidad es el stand-by, lo que he mencionado, que es el stand-by, ¿ya? Que garantiza, obviamente, alguna obligación o tal vez un contingente a favor de nuestro cliente. Algo que se me olvidaba, tiene que ser un banco del exterior, pero calificado de primera línea. ¿Qué quiere decir calificado de primera línea? Que tiene que tener una calificación mayor a B. ¿Ya? Las calificadoras de riesgo son quienes están dedicadas a otorgar las calificaciones. Por lo tanto, eso es importante que lo tomen en cuenta. Y también tenemos lo que son los fondos de garantía, como garantías autoliquidables. Este es el fondo de garantía de vivienda social, en este caso. Este es el fondo de garantía de los gremiales, para los gremiales. ¿Ya? El fondo de garantía del crédito productivo, que se llama FOGACP, y el FOGADIN, que también es un fondo de garantía que se otorga para créditos productivos, si no me equivoco. ¿De acuerdo? Todos estos son consideradas como garantías autoliquidables, son atractivas para el banco negociar y que se otorgue con este tipo de garantías los financiamientos o los contingentes. En prelación, este es el más importante o, bueno, el más seguro. Después continúa el seguro, perdón, la garantía hipotecaria, que corresponden a las garantías que podrían ser inmuebles o terrenos. ¿Ya? Ahora,
Hay que tomar en cuenta que dentro de las garantías también podríamos recibir eh, garantías de haciendas o terrenos rurales o denominados agrícolas. ¿Ya? Si tienen una superficie inferior a 50 hectáreas, en el caso de que sean agrícolas, y pecuarias que tengan una superficie inferior a 500 hectáreas, estas garantías son inembargables. ¿Qué quiere decir inembargable? Que yo no puedo recuperar el inmueble para que lo pueda comercializar. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que ver, en el caso de que sean propiedades rurales, que tengan una superficie mayor a las 50 hectáreas, en el caso de que son agrícolas, y en el caso de que sean pecuarias, mayor a 500 hectáreas. ¿De acuerdo? Ahora, algo importante también que tienen que tomar en cuenta, chicos, cualquier institución financiera va a exigir tener la primordialidad o el derecho preferente de la hipoteca. ¿Qué quiere decir primordialidad? Que en los gravámenes que existan sobre el inmueble, nosotros seamos el primer gravamen. Porque si fuésemos el segundo gravamen, nosotros no tenemos preferencia, por eso dice con derecho preferente. No tenemos preferencia, sino el primero es el que tiene preferencia y si hay un saldo al momento del remate, si existiese un saldo, eso recién nos lo vamos a poder utilizar. Por lo tanto, tenemos que exigir nosotros ser la primera hipoteca. ¿De acuerdo? También hay garantías que son prendarias. Bueno, pues son denominadas prendarias, dice hipotecaria de vehículo, pero es también considerada como prendaria. ¿Ya? Warrant, el Warrant, bueno, hay empresas warranteras como Wamsa, Raisa, Altracer, que son las que brindan servicio. Warrant, ¿qué quiere decir? Que administran el inventario del cliente. Estas empresas administran y te otorgan un certificado para que tú puedas otorgarle un préstamo contra ese certificado. Entonces, a medida que te va pagando, vos le puedes instruir a la guarrantera que vaya liberando los inventarios del cliente. Mientras no te cubra la obligación, esta empresa va a tener en sus depósitos o almacenes la garantía prendaria que te ha otorgado el cliente. O sea, el cliente no puede disponer de esa garantía. ¿De acuerdo? Ahora, normalmente para hacer un warrant no se pueden hacer o sea, normalmente, digo, no es muy usual que recibas garantía de productos perecederos, ¿ya? O sea, que puedan dañarse. Pero lo inusual sería que sí recibas productos perecederos, pero normalmente yo no lo he visto hasta ahora. Bueno, a excepción de los granos, que en ocasiones sí he visto, granos de soya, granos de maíz, eso sí he visto. ¿Ya? Ahora, hay otro tipo de garantías prendarias que sería la maquinaria y equipo. Bueno, ya he mencionado los inventarios también, pueden ser una garantía prendaria, la materia prima. Bueno, esos son los diferentes tipos de garantía prendaria que podríamos recibir. Ahora, normalmente las instituciones financieras, como les he mencionado anteriormente, piden que la cobertura sea superior al valor de la obligación, ¿ya? Sobre todo en garantía prendaria, ¿ya? Y normalmente, no sé, pues, establecen una relación del 110% o 120% de cobertura del valor con relación a la obligación, ¿ya? La garantía personal, como lo habían comentado también sus compañeros, es de un tercero, ¿ya? Puede ser también una persona tanto natural como jurídica que demuestre solvencia, que tenga inmuebles, que tenga, no sé, un patrimonio elevado y pueda garantizar la obligación de nuestro cliente. ¿De acuerdo? Se vuelven o se consideran como fuente secundaria de pago, es decir, los garantes en su momento podrían hacerse cargo también de la obligación. Por lo tanto, es importante analizar qué garante
o con qué garante vamos a trabajar en caso de exigirle garantía personal al cliente. ¿Ya? Normalmente los garantes personales, por un tema porque se los reporta con con una deuda indirecta en el reporte de la ASFIN, normalmente se hacen cargo de la obligación. ¿Ya? Entonces son deudores solidarios de la obligación. ¿De acuerdo? Y hay otras garantías que no son muy frecuentes, que son líneas telefónicas, semovientes, bueno, hay otro tipo de garantías adicionales que podríamos utilizar. O garantías no convencionales también, como han comentado sus compañeros. En algunos casos he visto también que se otorgan garantías de la documentación, por ejemplo, documentación en custodia se llama, eh, que nos entregan la documentación original de un inmueble para que se quede en custodia del banco. No está grabado, pero se queda en garantía del banco, o sea, en poder del banco. Y en caso de, porque el documento no los permite, en caso de impago, podríamos sí llevar a ejecución este inmueble. ¿De acuerdo? Y hay otros tipos de garantías también que no son muy frecuentes de ver, pero que pueden servirnos en algún momento al momento de otorgar garantías. No sé si en esta parte hay alguna consulta, duda, quieren añadir algo, chicos, que tal vez se me ha pasado, los que trabajan en banco. Nada, todo claro. Ok. Los métodos de amortización ya los habíamos visto un poquito en la presentación, donde el método de amortización alemán habíamos dicho que son cuotas iguales de capital y también hemos dicho que el interés se va reduciendo a lo largo del plazo. El interés, no se olviden, por si acaso se calcula de manera diaria y es sobresaldo, ¿ya? Y va empezando como en una forma quieren, de una pirámide invertida, digamos, donde el valor de la cuota más alto está al inicio y va reduciendo a medida que transcurre el tiempo, ¿de acuerdo? En el caso del método francés, son cuotas iguales a lo largo de todo el crédito, ¿ya? Sin embargo, el interés se va reduciendo a lo largo del plazo y el pago de capital se va incrementando a lo largo del plazo, ¿de acuerdo? Y el método de amortización americano, que les había dicho que es una sola cuota de tanto de capital como de interés al vencimiento. Nuevamente, el interés se calcula sobre el saldo deudor, ¿de acuerdo? Ahora, mm, bueno, esta parte más lo veremos y luego vamos a pasar a ver un poquito lo que es el plan de pagos, ¿de acuerdo? Aquí estamos. Requisitos para créditos de empresas, sean pequeña, mediana y gran empresa. Normalmente esta es la documentación, podría variar un poco en función a las políticas de cada uno de de las instituciones financieras o bancos, ¿ya? Normalmente tú le exiges al cliente la apertura de su cuenta. ¿Para qué? Para que exista una evidencia del abono del préstamo que le vas a realizar. Además de que al haber hecho la apertura de la cuenta, tú le exiges al cliente que maneje su caja o maneje sus bancos a través de nosotros, a través de la institución que le está prestando. ¿Para qué? Para que tengas un control del flujo que va a tener la empresa o el cliente en su negocio o en su actividad. ¿De acuerdo? Además de eso, le vas a pedir, bueno, al momento de la apertura de la cuenta, le vas a pedir la documentación legal de la empresa. ¿Bien? Podría ser, bueno, que no, que es en realidad, no que podría ser la constitución, alguna modificación a la constitución posterior, los poderes de administración, el NIT, la matrícula de comercio, bueno, la inscripción al CEPREC, que es ahora CEPREC, por si acaso, el balance de apertura de la empresa y alguna acta de asamblea de socios en caso de que existan. ¿Ya? Eso es para la apertura de la cuenta de una persona jurídica. Ahora, ¿qué documentación financiera le vas a pedir? Le vas a pedir los estados financieros fiscales. Obviamente estamos hablando de pequeña, mediana y gran empresa, por supuesto. ¿Ya?
los estados financieros fiscales de las tres últimas gestiones. ¿Ya? Las declaraciones juradas de impuestos desde el último cierre a la fecha de la solicitud. Le vas a pedir si tiene obligaciones con terceros, obligaciones con impuestos, obligaciones con casas comerciales o obligaciones en otros bancos. Le vas a pedir sus planes de pago, ¿de acuerdo? Y en caso de que tenga contratadas líneas de crédito, los contratos de la línea de crédito. Y también en algún momento vamos a pedir seguramente alguna otra documentación para que podamos validar cuál es la situación actual de la empresa. Además, cuando estamos financiando créditos de inversión, normalmente le solicitamos documentación que acredite el aporte propio que va a tener el cliente, porque nosotros en créditos de inversión no es que financiamos el 100%, no es lo normal financiar el 100%, lo normal es casi varía entre el 75 y el 80% de la inversión. Por lo tanto, le pedimos un respaldo del aporte propio. En caso de que esté comprando un inmueble, en ocasiones le pedimos el compromiso de compra-venta para tanto validar el precio de compra como para validar el aporte del cliente. ¿De acuerdo? Y también le pedimos la documentación legal de la garantía. ¿Bien? Entonces, normalmente les pedimos un avalúo. El avalúo que realizamos o que exigimos es realizado por peritos evaluadores autorizados por el banco. Cada institución financiera tiene sus peritos evaluadores que están aprobados por la institución, ¿de acuerdo? Le pedimos su título de propiedad del inmueble. Le pedimos el plano de lote, si tiene construcciones, el plano de construcción, la inscripción catastral a nombre del último propietario, los impuestos de las últimas gestiones, ¿ya? La tradición decenal, un folio real actualizado. Esto sí que es súper importante, revisar el folio real, porque a través del folio real ustedes se van a dar cuenta nombre de quién está el inmueble y si tiene o no tiene gravámenes. Como les había dicho, lo normal o lo que exigimos las instituciones financieras es tener el grado preferente, ¿ya? Entonces, por lo tanto, en el folio es donde tú puedes evidenciar. Por lo tanto, mientras más reciente sea el folio, más seguridad tienes de que el inmueble no presenta ningún gravamen a favor de un tercero que pueda perjudicarte el grado preferente que vas a tener. Y también le pides la póliza de seguro. En algunos otros casos también hay otro tipo de documentación que varía en función inclusive a la ubicación del inmueble y a la ciudad también. Y bueno, eso es prácticamente un general de lo que le vas a pedir a tu cliente para poder hacer la gestión de un financiamiento. ¿De acuerdo? Esto no se olviden, es para pequeña, mediana y gran empresa. ¿Ya? Ahora, bueno, esto es en caso de hipoteca de inmuebles. En el caso de las hipotecas de vehículos, vamos a pedir igual un avalúo. Si fuera un vehículo 0 kilómetros, le vamos a pedir una proforma de la casa importadora. Y una vez que esté aprobado el crédito, le vamos a pedir el RUAT a nombre del propietario, el FRB, el formulario de registro del vehículo, la póliza de importación, la resolución de inscripción vehicular, los impuestos de las últimas gestiones. En el caso de que sean garantías prendarias, vamos a pedir avalúo y también podríamos pedir, perdón, un inventario o una proforma. ¿Por qué proforma? Porque en caso de que esté comprando un equipo y le estemos financiando con el equipo, normalmente los importadores o la empresa del exterior le va a extender una proforma que vamos a utilizar para poder validar el precio del bien que va a adquirir nuestro cliente. ¿De acuerdo? También les vamos a exigir, una vez que esté ya internada la maquinaria y equipo, o si corresponde, si es maquinaria y equipo, le vamos a pedir la póliza de importación, su factura, como otra documentación, seguramente el PL, bueno, varía en función a qué tipo de bien vamos a obtener en garantía, ¿de acuerdo? Y cuando es garantía personal, ¿qué le vamos a pedir nosotros? Le vamos a pedir la declaración patrimonial, que es una declaración jurada que el garante va a llenar
donde establece sus ingresos y establece su patrimonio. O sea, activos y pasivos, y en función de eso calculamos el patrimonio que tiene el cliente. Ahora, si declara bienes inmuebles, lo que tiene que presentarnos para validar, para que nosotros validemos que efectivamente él es propietario de ese bien inmueble, va a ser el título de propiedad más el último impuesto. En el caso de que nos declaren vehículos, el RUAT más el último impuesto. En el caso de que tengan cuentas, les vamos a pedir el extracto de cuenta no mayor a 30 días. En el caso de que tengan DPFs, vamos a pedir el certificado del DPF. Y en el caso de que tengan cuentas por cobrar, su respaldo, que sería en todo caso un contrato de préstamo otorgado, digamos, ¿no? O en caso de que sea socio de diferentes empresas, la constitución donde se establezca qué participación tiene en la empresa, ¿no? En el garante, ¿de acuerdo? Ahora, en el caso de los microcréditos, bueno, esta parte es similar, por si acaso, ¿no? Y estamos viendo los requisitos de una persona jurídica, ¿ya? Ahora, en la documentación financiera, ¿qué le vamos a pedir si es microcrédito? Bueno, en el caso que sea microcrédito y o pequeña empresa, en este caso, podría ser, le vamos a pedir el respaldo de ingresos correspondiente a 2, 3 o 6 meses y de las compras o las compras que realice, o sea, para llevar adelante la actividad, si es una actividad de comercio o para, no sé, para llevar adelante la actividad de producción, le vamos a pedir también el respaldo de compras de 2, 3 o 6 meses. Con esto nosotros vamos a inferir en cuánto genera de ingresos y cuánto genera de gastos o costos durante, bueno, un año, porque normalmente anualizamos estos resultados o promediamos para obtener un promedio mensual, ¿de acuerdo? Ahora es importante mencionar que si no tiene el respaldo de compras, no es necesario. ¿Por qué? Porque vamos a inferir a través de la información de los ingresos cuánto se generan de compra. Esta manera de inferir va a ser a través de una tecnología que cada institución financiera tiene desarrollada, ¿ya? Yo les voy a presentar más adelante una tecnología o vamos a utilizar una tecnología para evaluar y obviamente no necesariamente va a ser similar en todas las instituciones financieras y no es algo propio que yo lo he desarrollado pensando en que podría utilizarse ese modelo, ¿de acuerdo? Pero obviamente no estoy alejado de la realidad, por si acaso, ¿bien? Ahora, además de eso, les vamos a pedir igual que en banca empresas, perdón, que en mediana y gran empresa, los planes de pago en caso de que cuenten con obligaciones o el contrato de línea de crédito. En este caso, no hay un balance donde podamos ver los activos y los pasivos. Lo que vamos a hacer es vamos a relevar o vamos a respaldar los activos productivos y personales que tenga el cliente. Y también vamos a respaldar los pasivos, por si acaso. Y también vamos a tratar de acreditar cuál es la situación de la actividad que desarrolla nuestro cliente. ¿Ya? Otros documentos que vamos a exigir en el caso de microcrédito, como les había mencionado, que es bastante importante, es la verificación domiciliaria y laboral, la factura de pago de servicios y, como les he mencionado, el relevamiento que vamos a hacer, donde vamos a identificar tanto los ingresos, el margen bruto, los gastos administrativos y los gastos personales. ¿De acuerdo? Estos son los requisitos para gestionar un microcrédito y un crédito de pequeña empresa. Ahora, para los créditos de banca a personas, ¿qué vamos a exigir? Vamos a exigir igual como en todos los casos, la apertura de la cuenta de los participantes. Vamos a exigirle el carnet de los solicitantes que estén vigentes, por si acaso, el certificado civil de los solicitantes. ¿Bien? Esto lo extiende no es el CERESI, es la corte. ¿Ya? Donde ustedes van a poder evidenciar si son casados, solteros para que en función a eso participen, si son casados, tanto marido como mujer o como esposa. ¿Ya?
Vamos a pedir también el avalúo del inmueble o del vehículo o la proforma en el caso de que sean 0 kilómetros. Vamos a pedir el respaldo del aporte propio. En caso de vivienda social, ya les había comentado, vamos a pedir el certificado de no propiedad. Eso lo exigen en las oficinas de derechos reales, es donde se genera este certificado. Igual vamos a exigir, como les he mencionado en el tema de las garantías personales, al titular le vamos a exigir igual su declaración patrimonial, donde vamos a evidenciar el patrimonio que tiene o la solvencia que tiene. Para eso, como les he mencionado, para los inmuebles vamos a pedir el título de propiedad más el impuesto y así, como les he comentado anteriormente. ¿De acuerdo? En el caso de los ingresos, ¿qué vamos a pedirles? Si son asalariados, les vamos a pedir las papeletas de pago de los últimos 3 meses. Y si fuese un ingreso variable, o sea que varía en los meses por, no sé, por comisiones, bonos, lo que corresponda, les vamos a pedir 6 meses de papeletas de pago. Esto va a ir acompañado de un certificado de trabajo por parte del empleado, emitido por parte del empleador. Y también, o podríamos pedirle los aportes a la gestora. ¿De acuerdo? El extracto de aportes a la gestora para validar precisamente la información de las papeletas de pago que nos presente. Además, podríamos pedir el extracto de cuentas o, si no tiene el aporte a la gestora, podríamos pedir los extractos de cuenta de 3 o 6 meses donde se evidencien los ingresos por los percibidos por el cliente. ¿De acuerdo? También vamos a hacer una verificación domiciliaria laboral. Hasta aquí, ¿hay alguna consulta, chicos? Bueno, ahora lo que quería hacer es mostrarles parte importante también de su preparación, porque esto que hemos visto hasta hoy día o hasta ahora es solamente una introducción, ¿ya? Para que más adelante ya empecemos a utilizar la forma o veamos la forma de evaluar clientes tanto de banca corporativa como de mediana. Vamos a ver también cómo evaluar los microcréditos y también vamos a ver cómo evaluar los créditos de banca personas. ¿De acuerdo? Permítame un segundito. Vamos a abrir esto. Ahora sí. Ahora sí les voy a mostrar un plan de pagos. Lo voy a subir por si acaso igual a la plataforma, porque les voy a dar unos ejercicios para que resuelvan y para que tengamos familiaridad al usar un plan de pagos. ¿Ya? Se ve, ¿no es cierto? Sí se ve, ¿no? ¿Lo podría agrandar, licenciado? Se ve muy pequeño, ¿no? Ahí, ahí estoy. Sí, Liz. Gracias. Ahora sí. A ver, este plan de pagos les va a permitir calcular las cuotas de los clientes. ¿Bien? ¿Por qué es importante saber o tener idea de cuánto va a ser la cuota para determinar la capacidad de pago del cliente? ¿De acuerdo?
Esta herramienta va a ser importante, muy importante, a lo largo de nuestro módulo. ¿Por qué? Porque a medida que vayamos haciendo o conociendo la tecnología de evaluación de los clientes, vamos a utilizar este plan de pagos para calcular las cuotas. Van a trasladar la información de acá hacia la tecnología que les voy a ir presentando. ¿De acuerdo? Entonces quiero que presten mucha atención y por eso también les voy a dar o brindar algunos ejercicios el día de hoy para que puedan hacer el cálculo de las cuotas. ¿De acuerdo? Ya. En esta parte voy a borrar, si acaso, los datos que son, que van a llenar o que deben llenar. Ya. Empecemos. Vamos a simular un crédito o que el cliente quiere endeudarse 1.000.000 de bolivianos. ¿De acuerdo? Vamos a simular que es un crédito para comprar una vivienda. ¿Ya? Por lo tanto, le voy a otorgar un plazo, me estoy inventando, 20 años. ¿Ya? Y vamos a simular que le estoy haciendo el desembolso el día de hoy. A ver, permítame un segundito de cambiar esto. A ver, voy a simular que le estoy haciendo el desembolso hoy. No está dando esto. Sí, le está copiando lo mismo. Ya. El periodo de gracia no va a tener. La tasa final, supongamos que es 6.5% o 6%. ¿Bien? El lapso entre las cuotas, vamos a pensar que son 30 días. ¿De acuerdo? Y vamos a asumir que tiene un seguro de desgravamen. Entonces, este sería, por si acaso, aquí está mencionado, el plan de pago si en caso fuese cuota fija. Cuota fija quiere decir método francés. ¿Ya? En este otro caso, aquí en esta otra parte, a partir de acá, está el plan de pagos en caso de que sea método alemán, que también se llama sobresaldos. Bien, como pueden ver, lo que les había comentado es que en el caso de método francés va generándose una reducción en la tasa de interés a medida que transcurre el tiempo y en el caso del capital va incrementándose a medida que transcurre el tiempo. No es muy notorio en este caso porque está a 20 años. ¿Ya? Ahora, las variaciones son realmente leves, por si acaso en el caso de una cuota fija, ¿no? Pero si se fijan, en el método alemán tiene cuotas de capital similares durante todo el plazo del crédito, ¿ya? Y un interés que va decreciendo a medida, o perdón, disminuyendo a medida que transcurre el tiempo. ¿De acuerdo? La tasa, la cuota es considerablemente mucho más alta, por si acaso, que la cuota del método francés, ¿no es cierto? Por eso les decía, en ocasiones van a tener que utilizar este método y en otras ocasiones van a utilizar este otro método, que les permitiría generar un mayor apalancamiento por parte del cliente. ¿Ya? En este caso, no. Ahora, algo que quiero que revisen o que se den cuenta. Hemos dicho que es a 20 años, entonces vamos a bajar hasta el año o hasta la cuota 240, ¿no ve? Porque es mensual, 20 años serían hasta acá. Estamos hablando que el gasto de intereses va a ser de 719.434 bolivianos, ¿de acuerdo? Ahora vamos a comparar, acuérdense de la cifra, 719.434. Aquí lo voy a anotar.
Bien, ahora vamos a ver cuánto gastaría en el método alemán. Aquí está, hasta acá. Sí, hasta ahí. 602.500. 602.500. Entonces, la diferencia, como pueden observar, es realmente considerable. Estamos hablando de que para el mismo crédito, en el mismo tiempo, el gasto de intereses en método francés es mucho mayor, ¿no? Son 116.900 bolivianos más que en el método alemán. ¿De acuerdo? En este plan de pagos van a poder ver, bueno, la fecha de pago, la cuota de capital, la cuota de interés, perdón, el pago de interés, el seguro de desgravamen, ¿ya? Y cuánto es la cuota en su total y el saldo deudor, que sería el millón menos el valor del capital, este es el saldo, ¿de acuerdo? Y pasa lo mismo con sobresaldos. Ahora, por ejemplo, este tema del seguro de desgravamen es lo que está generando una diferencia entre la primera y la segunda cuota, por si acaso. ¿Bien? ¿Y es por qué? Porque el seguro de desgravamen se paga por anticipado. Por lo tanto, es lo que está generando una diferencia. ¿Ya? Si lo ponemos en cero, digamos, y aquí le sumamos el seguro de desgravamen, suponiendo que normalmente para una persona es 0,72%, ¿ya? Que podría variar en algunas instituciones o en algunos productos, porque el licitado ahora creo que está en 0,454, ¿ya? Entonces, si cambiamos eso, por ejemplo, y lo incluimos acá, miren cómo se vuelve fijo, ¿no es cierto? Y este mantiene sus características, ¿no? ¿Alguna consulta, duda, chicos, sobre el uso de esta tabla que van a ser la que van a utilizar frecuentemente? ¿No hay dudas? ¿Seguro? Licenciado, en la parte que dice tasa final, eso por favor no le he entendido muy bien. ¿Por qué Acá. 6,72%? Sí. Le he sumado el seguro de desgravamen acá porque estaba generando una diferencia. Mira, si lo borro, si lo mantengo en 6, digamos, que era la tasa que estaba suponiendo, y le pongo uno acá, aquí está generando una diferencia, porque está pagando el seguro de anticipado por 2 meses, ¿no? ¿Se fijan? Como son 600, como 1.272. Por eso lo estoy dejando en cero y aquí le sumaba el seguro de desgravamen, ¿ya? Para evitar un poquito la confusión, porque yo les he dicho que la cuota, el método francés es cuota fija, ¿no ve? O sea, no varía, ¿de acuerdo? Sí, Luis, está bien, gracias. Licenciado, y sumándolo eso a la tasa final, igual no varía lo que es el interés, sigue siendo mayor. Entonces, No, no, claro, la cuota, el método francés siempre es más caro, por supuesto. Siempre va a ser más caro, ¿no? Eso, por ejemplo, los clientes lo desconocen, o sea, no lo conocen, no saben eso de esto, ¿no? Entonces, si un asesor de negocios tiene que explicarle al cliente a detalle esas diferencias para que el cliente en algún momento no te haga ningún reclamo o para que esté consciente de que va a ser de esa manera. Ahora, por ejemplo, les voy a mostrar otra cosa, perdón, que quería mostrarles. Se me ha ido. Si por decirles, yo reduzco el crédito, que también los clientes no perciben a veces esto. Si yo reduzco el crédito a 10 años, obviamente la tasa de interés o el gasto de interés, porque sería hasta el 120, ¿no? Es el mismo monto, pero solo a 10 años. Y obviamente ha bajado el gasto de interés a 376.000 bolivianos. Comparado con 719.000, obviamente hay una diferencia bastante grande, ¿no? Entonces, a mayor tiempo que el cliente se endeude, más interés va a generar. Eso es
lo más obvio, digamos, ¿no? Pero hay clientes que no se dan cuenta de eso, ¿ya? Y a veces por la comodidad de tener una cuota bajita, quieren endeudarse a un mayor plazo, sin descuidando, digamos, estos detalles, ¿ya? Otro tema que podría generar es diferencia, digamos. Vamos a simular el mismo pago, o perdón, el mismo crédito a los mismos 10 años, pero con pagos trimestrales, digamos, ¿ya? Si son pagos trimestrales, en 10 años estamos hablando de que son 40 cuotas, ¿no es cierto? Hasta la cuota 40, hasta aquí sería. Pero no ha bajado aquí. No, perdón, 90. Número de cuotas aquí tiene que ser solamente 40. De acuerdo. Hasta la cuota 40, si se fijan, es esta, va a ser el gasto de 381.000 bolivianos. Y en método alemán, perdón, el método alemán, aquí sería 344.400. Ahora, si hacemos en 120 cuotas mensual, mensual. Gracias. Si lo hacemos mensual, chicos, miren, va a reducir considerablemente el gasto de interés. Hasta aquí. Era 390.000, ¿no? Ahora bajaba a 338.000. Entonces el tiempo también genera el tiempo o la periodicidad, perdón, genera un menor gasto de interés. Si es mensual, se va a generar un menor gasto. Si es a medida que va aumentando, se va a generar un mayor gasto de interés. Esos detalles tampoco los consideran los clientes, pero ustedes como asesores de negocios tienen que explicarles, ¿de acuerdo? Ustedes tienen que ser asesores de sus clientes. ¿Está claro este tema del plan de pagos? ¿O hay alguna consulta más? Lice, Dime, Jesús. eh, en este caso, el cliente puede escoger si quiere, digamos, el método francés o el alemán. En este caso le convendría el alemán, ¿no? O es que el banco decide y tiene que ser el francés siempre. Mm, el cliente puede escoger el método. Ahora el banco como que induce un poco, o las instituciones financieras como que inducen a que escojan el método francés. No es una práctica muy correcta, ¿no? Pero a veces las instituciones financieras velan un poco por los ingresos y no les comentan estos detalles a los clientes, ¿no? Yo les estoy explicando para que ustedes tengan conocimiento, que puedan ser buenos asesores, pero es lo importante, que mientras más transparente seas con el cliente se va a sentir mejor atendido y mayor informado, entonces va a tomar una decisión correcta. ¿De acuerdo? Está bien, dice, gracias. ¿Alguien más tiene alguna consulta de esta partecita? Hice una consultita. Dime, Brian. Entonces, eso en Banco Fie tengo entendido que dan puro, o los créditos que dan son el método alemán, ¿no? Eso había escuchado, la verdad. No, normalmente los créditos que otorgan es al método alemán. Varía de acuerdo a la institución, ¿no? A veces algunos, por ejemplo, el crédito de vivienda y el vehicular, normalmente les dan con método francés. Los créditos comerciales normalmente los otorgan con método alemán, porque como les he dicho, o sea, los créditos de vivienda y de vehiculares, si no les he comentado, bueno, ahora es una oportunidad para hacerlo, ¿no?
son más seguros son menos riesgosos para las instituciones financieras. Los créditos comerciales son un poco más riesgosos para las instituciones financieras, por lo tanto, por eso otorgan o por política a veces escogen que para créditos comerciales se utiliza el método alemán y para créditos de vivienda y vehiculares se utiliza el método francés. ¿De acuerdo? Pero esa es definición de cada una de las instituciones. Ahora hay otros bancos que permiten que el cliente escoja qué método va a utilizar para su crédito. Y dicen, usted hablaba algo sobre el método americano, que eso sí yo no lo había escuchado, la verdad. Este método americano es un préstamo a plazo fijo en todo caso, que tal vez sí lo has escuchado, ¿no? Este método americano normalmente se otorga para créditos comerciales. Voy a dar un ejemplo, ¿ya? Hay una importadora que quiere comprar, no sé, pues, llantas, digamos, del exterior. Y te dice, mira, yo voy a demorar aproximadamente en recibir esta mercadería desde el día que yo haga el pago, aproximadamente 90 días. ¿Bien? Después de recibir el pago, o perdón, después de recibir la mercadería, yo tengo que hacer la comercialización y normalmente la comercialización a mí me demora unos otros 90 días hasta que yo cobre. Entonces estamos hablando que por la venta o de este lote que he importado voy a demorar 180 días. Entonces, si te das cuenta, bueno, el retorno del efectivo en todo caso, o el ciclo del efectivo, dura 180 días para esta empresa. Entonces, tú le puedes dar como opción hacer un crédito a plazo fijo a 180 días para que una vez que él comercialice y cobre, me pueda pagar el préstamo que yo le he otorgado para la importación de las llantas. Entonces, de eso se trata el método alemán. O sea, en esos casos normalmente se utiliza, ¿no? Está bien, dicen, gracias. No hay de qué. En el plan de pagos, obviamente, ustedes no van a calcular a plazo fijo, porque el a plazo fijo que es multiplicar el monto del crédito para calcular el interés, les digo, ¿no? Multiplicar el monto del crédito por la tasa de interés y dividirlo, obviamente, en la cantidad de días en que le vas a otorgar el crédito. Y ahí te va a dar la tasa de interés. A eso le sumas el capital y ese es el monto que debe pagar el cliente. No hay un plan de pagos para préstamos a plazo fijo, ¿no? Hay una liquidación, nada. ¿Está bien? No hay más dudas, chicos. ¿Seguros? Esto vamos a utilizarlo seguido. Mañana posiblemente en la evaluación parcial vamos a poner un ejercicio o dos. Licenciado, ¿qué se pone en la fila que dice spread? En realidad ahí es para que sume la tasa de interés. Por decir, si estoy utilizando una tasa de interés variable, el spread sería cuánto adicional le voy a cobrar a mi cliente, pero no lo utilicen porque ahorita no está parametrizado para calcular el spread. Miren, si yo pongo 4 no varía nada. No debería variar, perdón. No varía, ¿ve? Perdón, no estoy mostrando. Estoy manejando yo sin mostrarles. Ya. Esto les decía. Si yo añado algo en esta celda, no está calculando nada. Es algo interno que yo a veces utilizo. Pero lo voy a borrar para subirlo para que no les genere confusión. ¿Ya? Pero eso se utiliza en la vida real. O sea, no, lo que les estoy mostrando ahorita es lo que yo normalmente utilizo. Este spread es para calcular un poquito la ganancia que se va a generar por este crédito.
¿ya? Normalmente yo lo utilizo y lo utilizo aquí con una celda adicional, pero en su caso ustedes no necesitan esto, ¿no? Esto es un poco más interno del banco. Interno, ¿a qué me refiero? A generar, a calcular la ganancia que va a tener este crédito, ¿ya? Para generar eso tienes que tener el costo y para generar el costo tienes que calcular la tasa promedio ponderada de todos los depósitos que tiene la institución financiera y los gastos administrativos que se van a generar y eso varía en cada una de las instituciones y varía en el tiempo. Por eso es que ahorita no les explico eso porque es algo más profundo y más operativo, digamos, del banco. ¿Ya? El spread es la ganancia. ¿Está bien? Chicos, ¿todo claro? Ya, hagamos algo. Haremos nuestro break. Nos vemos a las 9 menos 10. Ahí voy a abrir los grupos y les voy a pasar los ejercicios de plan de pagos para que hagamos. ¿De acuerdo? Está bien, dice. De Nos acuerdo, vemos Licen. entonces -10, por favor. ¿Ya? Gracias. Entonces, por si acaso ya he subido el plan de pagos en la plataforma para que lo puedan descargar. Les voy a pasar 5 ejercicios, ¿ya? Si quieren lo hacen en un Excel con varias pestañas o si quieren lo ponen solamente los resultados, ¿de acuerdo? Quiero que me pongan como resultados la cuota con método francés y la cuota con método alemán, ¿de acuerdo? No es tan complicado, es sencillito. Les va a ayudar a familiarizarse con la tablita del plan de pagos para que más adelante ya empecemos a ver la tecnología bueno, vamos a empezar con banca corporativa, ¿de acuerdo? Somos 33. Vamos a hacer grupos mm, vamos a hacer grupos esta vez solamente de 4 personas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a crear 8 grupos. Bueno, vamos a crear 9 mejor. 9 grupos van a tener, ¿de acuerdo? Entonces les voy a mandar los ejercicios por WhatsApp para el grupal y vamos a darnos, ahorita son las 8:53, casi 55.
Yo creo que unos 15 minutos, sería hasta las 9:10, 9:15, ¿de acuerdo? Entonces empiecen, por favor, voy a abrir todos los grupos.